Muy buenos días, Edgar, Alan, Melanie, Novani. Un gusto saludarles nuevamente, chicos. Vamos a trabajar. Eh, Buenos días. Vamos a desarrollar nuestras actividades. Teníamos entonces en la clase anterior ya el avance. De hecho, ¿verdad? Estábamos viendo sobre el organismo ejecutivo. Habíamos trabajado también en las clases anteriores cómo los tres poderes o los tres organismos se desarrollan dentro de un sistema. Vamos a observar que estos sistemas a su vez pues van a tener ciertas funciones delegadas o encargadas, llamémoslo así, de las cuales en inicio vamos a hablar sobre el organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo no es más, ¿verdad? Que la función que establece el Congreso de la República, que ellos están integrados por los diputados y con perdón, con el presidente y los ministros, disculpen, de lo cual nosotros vamos a establecer que ellos van a tener la función administrativa del país como tal. Entonces, vuelvo a repetir, organismo ejecutivo, integrado por el presidente, los ministros, viceministros, los directores y aquellos entes que van a ayudar a administrar todo el país. ¿Qué es lo que administran como tal? Pues definitivamente, ¿verdad? Todo lo que competa a instituciones, a situaciones que vayan a desarrollar actividades que vengan y fortalezcan el desarrollo del país como tal. Acá nos dicen en el marco de las funciones constitucionales y legales hace que el ejercicio de la función administrativa y la ejecución de las políticas de gobierno, por eso hablamos del presidente y los ministros, responda a las necesidades de la población. Nosotros vamos a escuchar siempre que que toda la actividad que se desarrolla a través de los tres organismos vienen a satisfacer las necesidades de las personas y a desarrollar un bien común. Tenemos acá que el organismo cuenta desde 1997 con una ley que hace más dinámico frente a las instituciones administrativas y prioritarias, es decir, va a tener específicamente una ley, un reglamento que regule qué puede hacer o qué tiene prohibido desarrollar. Luego de la suscripción de los acuerdos de paz firme y duradera, se violó la necesidad, perdón, se vio la necesidad de crear un ordenamiento jurídico. En este caso, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de los tres órganos o los tres poderes del Estado, es porque cada uno debe de tener una forma para regirse, unas reglas, una normativa específica, dentro de la cual establece una modernización para la transformación de funciones y atribuciones que va a tener cada órgano, la eficiencia de la administración pública para dotar de nuevas bases legales y aptitudes o componentes, ¿verdad?, que se debe de desarrollar. Acá vamos a establecer que cada una de estas funciones, cada una de estas normas debe tener un equilibrio, una funcionalidad, ser sustentable y responder nuevamente a esa necesidad que el país tiene como tal. Nosotros como parte de ese país, de esa sociedad, pues vamos a estar, ¿verdad?, contemplados dentro de esas actividades que el organismo ejecutivo debe de llevar a cabo. ¿Cuáles son las características? La ley del organismo ejecutivo guatemalteco establece varias características que presenta a continuación. Está sustentado en la Constitución Política de la República, en el título cuarto, capítulo 3, que comprenden los artículos 182 al 202. Le compete la función administrativa del Estado, formula y ejecuta políticas de gobierno, delega funciones a terceras personas, es decir, a otras personas para poder desarrollar. ¿A qué personas? A los ministros y a los viceministros específicamente. Por eso es de que anteriormente hablamos sobre los ministerios, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Comunicación, Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, etcétera. Entonces, ¿quién delega a estos ministros? Ya nos establece que el presidente de la República, ¿verdad?, junto al vicepresidente, es el encargado de delegar a estos ministros. El fin supremo del organismo ejecutivo es garantizar el bien común y crear un marco para funcionar con equidad y transparencia. Todo ente debe desarrollarse de una forma clara, equitativa, transparente, ¿verdad? En donde cada una de sus acciones que llegue a desarrollar, pues debe de ser, ¿verdad?, conforme a lo que la ley establece y lo que la población necesita.
Cada uno de estos dijimos entonces que está comprendido por el presidente, por el vicepresidente y por los ministros y otros entes que se van a ir sumando. La integración del organismo ejecutivo, el capítulo de la ley del organismo ejecutivo en el artículo 5 establece que la integran 4 tipos de órganos funcionales. ¿Quiénes son estos órganos? Los órganos ejecutivos, consultivos, controladores, ¿verdad? Y deliberativos. Cuando hablamos nosotros de los órganos ejecutivos, va a estar integrado por el presidente y el vicepresidente. Ellos van a coordinar y a dirigir toda la administración y ellos van a estar a cargo de la delegación de esos ministros y viceministros que en un momento determinado ellos tienen que rendir cuentas de las actividades que vayan a establecer. Para los órganos consultivos, es decir, consultar, ¿verdad? Dice que son constitutivos por ministros y viceministros y que la tarea de esta institución y las funciones es llevar negocios y consultas pertinentes a la administración pública, es decir, a aquellas instituciones que van a brindar los servicios que la población necesita. Claro está, cada uno va a tener un área específica para poder cumplir. En el área de educación, ¿verdad? Está la ministra de Educación. En el área de salud está el ministro de Salud. En el área de la economía, ¿verdad? Está el Contralor General. Entonces, cada uno tiene un área de poder desarrollar. Los órganos controladores, aquí dice controladores, es decir, también, ¿verdad? Va a controlar, va a desarrollar una estructuración y análisis previos a la formulación de la política gubernamental, formado por secretarías de la presidencia y gobernaciones departamentales. Acá vamos a entender que si bien es cierto, nosotros por elección se establece a un alcalde y el consejo municipal. Pero paralelo también establece, ¿verdad?, que debe de existir un gobernador y este a su vez es elegido o designado por el presidente de la República. Entonces vean cómo nosotros vamos a establecer. Algunos funcionarios o empleados públicos van a estar por elección y otros por selección, ¿verdad? Es decir, son elegidos como tal. Tenemos que los órganos deliberativos integrados por el Consejo de departamentales con sus siglas COCODES, consejos municipales de desarrollo COMUDES, consejos comunitarios de desarrollo, COCODES y CODEDES, la reunión del presidente de la República y sus ministros, dichos órganos se reúnen para decidir cómo debe ejecutarse los proyectos y políticas en este caso, ¿verdad?, públicas que se tienen. Yo les hablaba dentro de los proyectos la vez anterior que muchas veces estos consejos de desarrollo son los que ayudan a las áreas centrales, las minimizadas, por ejemplo, el COCO de la zona 1, el COCO del Calvario, el COCO de la zona 4, etcétera. Estos van a velar porque se desarrollan proyectos de desarrollo en beneficio de la población más cercana. A eso se suma entonces esta parte de deliberar cuándo sí se aprueba un proyecto o cuándo no se va a aprobar, cuándo se va a tener una ayuda por parte del Estado o cuándo muchas veces se gestiona, ¿verdad?, a través de entidades privadas. Los sistemas de Consejo de Desarrollo, en sus siglas CISCODE, el CISCODE tiene como finalidad facilitar la representación de los pueblos mayas, xincat, carífunas y la población no indígena. Cuando nosotros hablamos de estas 4 culturas, estamos hablando de la sociedad guatemalteca. Asimismo, funciona como una plataforma para la participación inclusiva a través de la observación de un principio de la unidad nacional. ¿Qué va a pasar con ello? Recuerden que nosotros, al ser 4 culturas específicamente, buscamos que en la nación se desarrolle la multietnicidad, la pluriculturalidad y lo que es el multilingüismo. El tema de Consejo de Desarrollo se está dividido en niveles: nacional, regional, departamental, municipal y comunitario. ¿Por qué nosotros hablamos? Hablamos a nivel nacional, toda Guatemala. A nivel regional, se recuerda que eso lo vimos a inicio de año cuando vimos la división por departamentos, por municipios
y por regiones, ¿verdad? Que son 8 regiones, en donde Quetzaltenango está ubicada en la región 6. Entonces, vemos cómo se divide. Luego, por departamentos, ¿verdad? Primero ampliamos todo, nación, regiones, departamentos. Los departamentos van a tener municipios y los municipios tienen zonas comunitarias. Es así como se establece, ¿verdad? Esta parte. De acuerdo con este propio sistema de Consejo de Desarrollo, el sistema se rige por los siguientes principios generales. El respeto a las culturas de los pueblos en las cuales convive Guatemala, es decir, las 4 culturas. El fomento de la armonía de las relaciones interculturales, sí, porque recuerden que a nivel nacional nosotros tenemos como el idioma reconocido nacional el idioma español, pero que se suman todos los idiomas maternos. De las 4 culturas vamos a encontrar miles y millones de tradiciones de lo que son costumbres, por lo tanto son reconocidas dentro de esta fase intercultural. La optimización de la eficiencia y la eficacia en todos los niveles de la administración pública siempre se va a buscar y se va a velar, ¿verdad? Porque cada una de las actividades que llegue a desarrollar, todos los que pertenecen al Ejecutivo, pues desarrollen sus actividades a cabalidad y de forma honesta y honrada, de forma transparente, ¿verdad? Como lo mencionábamos al inicio. También tenemos la constante atención porque se asigne a cada uno de los niveles de la administración pública las funciones que su complejidad y características pueda realizar mejor. Es decir, si está el Ministerio de Salud, pues el Ministerio de Salud debe de velar porque no exista desnutrición, porque no existan enfermedades, porque las personas tengan acceso a esa salud específicamente. Si existe el Ministerio de Educación, pues las personas no tendrían que existir aquí en Guatemala ningún analfabeto, todos tendrían que saber leer, escribir y luego, ¿verdad? La formación en la que nosotros nos ubicamos. Por ejemplo, usted, gracias a Dios, ¿verdad? Siempre se lo he mencionado, pues tiene usted acceso, ¿verdad? A esta educación formal y que de esta educación formal, pues usted se va a volver un profesional en algún momento. La conservación y el mantenimiento del equilibrio ambiental y el desarrollo humano. Esto es algo muy importante. Fíjense que hoy en día hablamos nosotros mucho de un equilibrio ambiental. Entonces hablamos de la reutilización, del reciclaje, ¿verdad? De cómo nosotros debemos de hacer reparaciones, el reuso de los objetos y muchas otras cuestiones que vengan a establecer. Si bien es cierto, no podemos minimizar ya en gran cantidad o erradicar una contaminación, pero al menos sí mantener un equilibrio. La equidad de género, entendida como una discriminación de la mujer y la participación efectiva, tanto de hombre como mujer. Y eso es algo indispensable que nosotros tenemos que conocer, porque en algún momento les he dicho, si bien es cierto, existe un desequilibrio en las cuestiones físicas o de fuerza física entre hombre y mujer, sí, pero no de forma intelectual. Hombre y mujer valen lo mismo, tienen el mismo peso. A eso se refiere. ¿Dudas al respecto a mis hijos con lo que es el organismo ejecutivo? Algo que no quede claro de qué hace este ente, quiénes lo integran y cómo, cuáles son sus funciones. No sé ni Muy bien, gracias. Entonces vamos a ir al otro elemento y tenemos al organismo legislativo. Ahora sí es legislativo. Anteriormente me había confundido. El legislativo, como su nombre lo indica, es legislar. Está integrado por los diputados al Congreso de la República, que son electos por un periodo de 4 años. Entonces, les decía la vez anterior, cuando nosotros como adultos, como personas con capacidad de poder votar y estábamos empadronados, pues fuimos, ¿verdad?, a las urnas y votamos por qué diputados queríamos que estuvieran en el Congreso de la República. Y estos son 158 diputados. 31 de ellos son electos por un listado nacional, es decir, cada uno fue marcando, ¿verdad?, qué diputado quería establecer. Un distrito nacional, es decir, todo el país se convierte en un solo departamento que elige a 31 diputados. Los otros 127 diputados restantes son electos por circunscripción. ¿Qué significa esto?
que si en este departamento votaron más por cierto partido, entonces por esa situación es que los diputados tienen acceso, ¿verdad?, a ingresar cierto número o cantidad de diputados por departamento. Y en este caso, ¿verdad?, la capital de Guatemala se convierte en un distrito más que elige sus propios diputados. El máximo órgano legislativo es el Pleno, donde están reunidos todos los diputados al Congreso de la República. La Junta Directiva está integrada por diferentes nominaciones políticas y funcionarios de mayor jerarquía. Dentro de ella es su presidente. Ellos son un grupo y que en ese mismo grupo está organizado y hay un presidente, ¿verdad?, del Congreso de la República. Para atender estas expresiones sociales y políticas, el Congreso de la República se organizan 32 comisiones de trabajo. Oiga, aparte que son 158 diputados, cada uno conformado como un grupo. Dentro de eso hay una estructura interna que va a gobernarse entre ellos, pero aparte son 32 comisiones que se van a desarrollar y están integradas por los diputados de diferentes bloques legislativos. Cuando decimos bloques legislativos significan todos los partidos políticos que han existido. En este caso, dice que son grupos de partidos que ganaron mediante el voto popular un espacio de representación en el pleno de su trabajo. Consiste en crear, modificar y determinar leyes en Guatemala. Por eso en las manifestaciones que han surgido es porque surgen iniciativas de ley que contrarían a la Constitución Política de la República, que contrarían a los derechos de las poblaciones y que por eso, ¿verdad?, salen las personas a limitar a este Congreso a crear leyes que vienen y no benefician en nada a la población. Así es como funciona nuestro país. Y el último y tercer poder es el organismo judicial. Por medio de sus garantías constitucionales, como su nombre lo indica, judicial, ¿verdad?, de justicia. En este caso, sus garantías constitucionales aplican la ley, ¿verdad? Cuando se falta al principio constitucional, la Corte Suprema de Justicia es el órgano superior de este organismo, al igual que el anterior, ¿verdad? En el Ejecutivo encontramos que el principal es el presidente, el vicepresidente, los ministros, viceministros y así sucesivamente. En el legislativo está el Congreso de la República, los 158 diputados, está el presidente del Congreso, está el vicepresidente y luego vienen, ¿verdad?, las comisiones de cómo se desarrolla. En el organismo judicial encontramos a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, que está integrado por 13 magistrados titulares e igual número es decir, 13 magistrados suplentes. Como hay 13 establecidos, si llegara a faltar uno de los 13, tiene que existir su propio suplente, ¿verdad? Los magistrados del organismo judicial son electos por los diputados al Congreso para un periodo de 5 años. Los primeros son de 4, los segundos son de 5. De acuerdo con el sitio web oficial del organismo judicial, el sistema de justicia en Guatemala está integrado de la siguiente forma. Número 1. El organismo judicial incluye a la Corte Suprema de Justicia, a los tribunales de apelación y a los órganos colegiados de igual categoría. Es decir, tribunales, todos los tribunales que existan en el país. Juzgado de primera instancia, juzgado de paz, la Corte Suprema de Justicia y pues todas las instancias en donde una persona acude a solicitar, ¿verdad?, que se le cumpla o que se le haga justicia como tal. Otras entidades vinculadas a la justicia, a este órgano, es la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal en materia constitucional. Cuando ustedes escuchen los nombres, asocian rápido los términos. Cuando decimos corte, bueno, una sala plena, ¿verdad? Un tribunal de constitucionalidad, que significa que va a ser un tribunal que va a conocer todo lo que tenga que ver con la Constitución. El Ministerio Público dirigido por el Fiscal General de la Nación. El fiscal también es elegido por el presidente de la República y este es el encargado de generar toda serie de investigación a través del Ministerio Público. Por eso usted cuando escucha que hay un accidente, hay un muerto, hay una situación de conflicto, llega al Ministerio Público y empieza a hacer averiguaciones.
El procurador de los derechos humanos es el delegado de del Congreso de la República y su función es promover y velar el respeto de los derechos humanos. Por eso se llama procurador. Procura, establece, busca que los derechos humanos no se violen y que se cumplan en toda persona, ya sea una persona que esté sindicada de algún delito, de un preso, de una persona en libertad, de un niño, de un anciano, de un adolescente, de un adulto, de una persona con capacidad especial, de un humano normal, etcétera, ¿verdad? Procurar que se cumplan los derechos humanos. El Procurador General de la Nación es el representante y asesor jurídico del Estado y el Procurador General de la Nación, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es establecer esas relaciones que todo esté a cabalidad en cuanto a la justicia. El Ministerio de Gobernación es el responsable de la seguridad ciudadana. ¿Y se acuerdan que por eso existe un gobernador? Administra el sistema penitenciario y la Policía Nacional Civil. El Instituto de la Defensa Pública Penal, en sus siglas IDPP, apoya a la ciudadanía proporcionando asistencia legal y en forma gratuita. Y por último tenemos, no menos es importante, al Colegio de Abogados y Notarios, las facultades de Derecho de las universidades del país, ¿verdad? En este caso, todo aquel que sea abogado, ¿verdad? Tiene un colegiado activo, es decir, una numeración donde le faculta que puede establecer sus actividades. Y estos son los tres órganos importantes que tiene nuestro país, por el cual se distribuye la administración pública, por el cual nos gobiernan, por el cual nos administran, por el cual nos proveen de justicia, de leyes y en un momento determinado de los servicios básicos públicos que necesita la población como tal. Entonces, hasta aquí vamos a llegar, mis hijos. Por favor, en esta página, pues lo que tienen que desarrollar, ¿verdad? Son las actividades que nos presentan y hasta aquí nos vamos a quedar. Yo necesito saber que habilitando su micrófono, escribiéndome un mensajito, me respondan si todo está claro. Pregunto a Alan, a Daniel Elías, a Edgar, a Leslie, a Melanie, a Nicole, a Novali. ¿Todo está claro o hay algo que tengan ustedes todavía inconcluso? Gracias, Mel. Muchas gracias. Ahí está. Gracias, Edgar. Muy amables. Así, muy amables. Me parece oportuno y que sea también de parte de ustedes, ¿verdad? Que me den un mensajito, algo para que yo sepa que lo que estoy compartiendo con ustedes está claro, que es comprensible, pero sobre todo que se pueda asimilar, ¿verdad? No solamente ahorita, en un instante, sí, ¿verdad? Ya todo lo que dijo sí está claro. Y ya mañana ya no sé de qué habló, ¿verdad? Se me olvidó. Entonces, por favor, vamos a trabajar entonces, mis hijos, sobre las actividades que tenemos de esta página, nuestro resumen y cualquier duda, cualquier situación me lo pueden hacer saber. Trabajemos, por favor.
Jóvenes, no olviden. Por favor, no olviden enviar sus tareas y nos vemos en la próxima clase. Feliz día para todos. Buen día, señor. Gracias.